Hola a todos y bienvenidos a RosMed. Continuamos con el capítulo 29, fármacos antipsicóticos y el litio, del libro de farmacología básica y clínica de Katsun. Entonces vamos a mencionar en primer lugar cuál es la función de estos tipos de fármacos o agentes. En primer lugar, la reducción de los síntomas psicóticos, como por ejemplo en la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la depresión psicótica, la psicosis asociada con la demencia y la psicosis inducidas por fármacos. Así como también nos va a poder proporcionar mejoras adicionales, por ejemplo en el estado de ánimo, reducir lo que es la ansiedad y mejorar las alteraciones del sueño. Se nos menciona también algunas limitaciones de estos tipos de agentes. De hecho, se menciona que no son el tratamiento de elección cuando los síntomas de alteraciones del estado del ánimo, ansiedad y sueño son la principal alteración en pacientes no psicóticos, ¿no? Ahora, existen algo que se llama, que básicamente sería un subtipo de los fármacos antipsicóticos, que son los neurolépticos. Estos neurolépticos van a tener alta incidencia de efectos secundarios extrapiramidales a dosis clínicamente efectivas y también van a tener una inducción de catalepsia en animales de laboratorio. Eso es lo que se ha visto, ¿no? Ahora, lo que se usa hoy en día van a ser los antipsicóticos de segunda generación, conocidos como los atípicos, ¿no? De hecho, son el tipo de antipsicóticos más utilizados, como mencionamos actualmente. Ahora, para esto vamos a mencionar un poquito de lo que es la historia de estos primeros fármacos dentro de los agentes antipsicóticos, ¿no? Entonces aquí nos mencionan lo que es la reserpina y la clorpromazina, ¿no? La reserpina es útil brevemente para reducir síntomas psicóticos en esquizofrenia hoy día ya no se usa en este caso como un antipsicótico, pero antes se utilizaba. Y también tenemos la clorpromazina, que es un agente neuroléptico que produce catalepsia en roedores y también, como mencionamos, pues presenta la incidencia de efectos secundarios extrapiramidales, ¿no? Ahora, este tipo de fármaco, el clorpromazina, tiene una acción, es decir, va a bloquear lo que son los receptores de la dopamina D, o también conocidos los D y también los DA, ¿no? Entonces, de hecho, aquí también nos menciona que estos tipos de fármacos o este fármaco condujo a la identificación de otros antipsicóticos entre por ahí del 1950 y el 1970. Luego de ello, pues esto fue la primera parte, en este caso, de estos agentes, ¿no? Después se descubrió lo que era la clozapina, por lo menos por ahí del año 1959, ¿no? Estos tenían menos tipos de efectos secundarios extrapiramidales a dosis antipsicóticas equivalentes en humanos y también en animales. Hoy en día se denominan estos antipsicóticos atípicos debido a la disociación, en este caso, de estos efectos secundarios extrapiramidales, ¿no? Y de hecho también tiene una eficacia antipsicótica. Hoy en día, pues en este caso, en la práctica clínica, pues se ha cambiado esto, ¿no? Ahora tenemos los antipsicóticos atípicos o también conocidos como de segunda generación. Así como hubieron cambios en el manejo farmacológico, también hubieron cambios en el manejo en sí de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, antes las hospitalizaciones eran de por vida, hoy en día pues esto ya no es así, solamente es por breves momentos y también con respecto al valor de la investigación. De hecho, hoy día hay más artículos científicos importantes para estudiar en este caso la fisiopatología de la esquizofrenia, como también de otros tipos de psicosis, ¿no? Entonces nos menciona aquí, por ejemplo, lo que es el concepto del continuum de trastornos cerebrales, es decir, aquí nos van a mencionar la esquizofrenia y el trastorno bipolar, que de hecho estos dos son considerados parte de un continuum de trastornos cerebrales con características psicóticas. De hecho, hoy en día ya no son vistos como trastornos completamente separados por muchos especialistas, ¿no? Ahora, tenemos que hablar acerca de la naturaleza de la psicosis y la esquizofrenia en este caso, y la esquizofrenia que produce psicosis, ¿no? Entonces, la definición de esto básicamente es que son trastornos mentales caracterizados por la incapacidad de distinguir entre lo real y lo irreal. Los síntomas principales aquí vamos a tener los delirios, que básicamente son esas creencias falsas, las alucinaciones, que generalmente son auditivas o visuales, a veces pueden ser táctiles u olfativas, y también el pensamiento extremadamente desorganizado, por lo menos en un sensorio sin alteraciones, ¿no? Ahora, vayamos a la esquizofrenia específicamente. La esquizofrenia es definido, en este caso, como un tipo particular de psicosis. Las características de la esquizofrenia es el sensorio sin alteraciones, pensamiento marcado y perturbación perceptual. La prevalencia de esta enfermedad o de este tipo de trastorno, porque no es una enfermedad, va a afectar aproximadamente al 1% de la población y es responsable de cerca de la mitad de las hospitalizaciones psiquiátricas a largo plazo.
Ahora, ¿cuál es la relación que tiene con la psicosis? La psicosis no es exclusiva de la esquizofrenia. No todos los pacientes con esquizofrenia presentan psicosis, ¿no? Ahora, con respecto a la etiología y el desarrollo de la esquizofrenia, pues se nos menciona que este es un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Por lo tal van a haber cambios estructurales y funcionales en el cerebro, lo cual pueden estar presentes desde el útero, desplegarse durante la infancia y en la adolescencia o incluso en ambas, ¿no? Ahora, también tiene que ver un poquito de la genética, ya que se menciona que es altamente heredable. De hecho, algunos estudios gemelares de adopción y familiares confirman esa base genética, ¿no? No hay un solo gen involucrado, de hecho hay múltiples genes con mutaciones comunes y raras. Existen variaciones en el número de copias, por ejemplo. Aquí se menciona grandes supresiones e inserciones también que contribuyen a esta diversidad en la presentación y el curso clínico de este tipo de trastorno, ¿no? Ahora, vamos a mencionar las hipótesis de la esquizofrenia, en este caso, en primer lugar, con la base en la serotonina. Ok, entonces en esta hipótesis se menciona la serotonina. Los hallazgos sobre el LSD y otros alucinógenos llevaron a la hipótesis de que el receptor 5-HT2A juega un rol importante en las alucinaciones. El bloqueo de este receptor es clave en los antipsicóticos de segunda generación que actúan como agonistas inversos del receptor 5-HT2A, ¿no? Obviamente estabilizando receptores de glutamato NMDA y regulando la actividad de otros neurotransmisores. La otra hipótesis vendría a ser la de la dopamina. Es una hipótesis dopaminérgica, la cual va a sugerir que el exceso de la actividad dopaminérgica, especialmente en la vía mesolímbica, va a estar relacionada con los síntomas positivos de la esquizofrenia. Y en tercer lugar, la hipótesis del glutamato, que básicamente va a plantear que la esquizofrenia podría estar relacionado con una disfunción en el sistema glutamatérgico, especialmente en el receptor de N-metil-D-aspartato, conocido como el NMDA, que es un subtipo del receptor de glutamato. Esta hipótesis se originó en parte al observar en este caso los efectos de fármacos como por ejemplo la fenciclidina y también la ketamina, que actúan como antagonistas del receptor NMDA y provocan síntomas psicóticos similares a los en este caso observados en la esquizofrenia, incluyendo incluso alucinaciones, desorganización del pensamiento y alteración en la percepción. Algunos estudios pues sugieren que el bajo funcionamiento de estos receptores NMDA en ciertas áreas cerebrales podrían contribuir a los síntomas de la esquizofrenia. Este déficit puede causar una alteración en el equilibrio entre los neurotransmisores inhibitorios, por ejemplo como los del GABA, y los excitatorios como el de glutamato, afectando las conexiones neuronales y la modulación de otros, en este caso de otros sistemas de también pues de neurotransmisores, ¿no? Por ejemplo, aquí se incluye lo que es la dopamina y la serotonina. La actividad alterada en este caso del sistema glutamatérgico también podría explicar ciertos aspectos de la esquizofrenia, como las dificultades cognitivas que son características del trastorno y que no se abordan adecuadamente con los antipsicóticos convencionales. Básicamente esta hipótesis podría, combinar las otras dos, ¿no? Las otras dos, y de hecho es una de las más explicadas. Bien, ahora mencionemos estos antipsicóticos específicamente glutamatérgicos. Entonces, aunque no existen actualmente agentes específicos de glutamato aprobados para tratar la esquizofrenia, se están investigando varios medicamentos en ensayos clínicos avanzados. Entre ellos, por ejemplo, se destaca la bitopertina, que es un inhibidor del transportador de glicina 1, en este caso la glicina junto con el glutamato. En este caso es un coagonista necesario para la actividad de los receptores NMDA, ¿no? Específicamente para activar estos receptores, los cuales van a jugar un rol crucial en la función neuronal. Ahora, en estudios iniciales de fase 2, la bitopertina, utilizada junto con algunos antipsicóticos estándares, muestra una mejora significativa en los síntomas negativos de la esquizofrenia, aunque los ensayos posteriores arrojaron en este caso pues resultados un poquito desalentadores, ¿no? Ahora, existen otros inhibidores también de lo que es el transportador de la glicina, por ejemplo la sarcosina, que en este caso también ha mostrado beneficios cuando se combina con otros antipsicóticos convencionales al mejorar no todos los síntomas, pero sí los síntomas negativos como positivos en pacientes con esquizofrenia grave o crónica. Además de estos, también se están investigando agonistas del receptor de glutamato metabotrópico para el tratamiento de la esquizofrenia, y pues estos receptores se van a dividir en tres, como sabemos, ¿no?
los del grupo 1, los del grupo 2 y los del grupo 3 respectivamente, en este caso con los receptores de glutamato, ¿no? Ya tenemos el de 1, por ejemplo, el 1 y el 5 van a estar en el grupo 1, el 2 y el 3 van a estar en el grupo 2, el 4, el 6, 7 y el 8 van a estar en el grupo 3. Con respecto al receptor, en este caso de los agonistas del receptor glutamato metabotrópico, específicamente el 2 y el 3, van a inhibir de forma presináptica la liberación del glutamato, un agente en este caso llamado el pomaglumetat metionil. En este caso, este fármaco mostró eficacia en los ensayos iniciales de fase 2, aunque en este caso pues, los ensayos posteriores no revelaron algunos beneficios, sobre todo en los síntomas negativos, ¿no? Ok, hablando de la farmacocinética, mencionemos la absorción y la distribución. Los medicamentos antipsicóticos se absorben fácilmente, pero de manera incompleta. Algunos como la clorpromazina y también la tioridazina tienen una disponibilidad sistémica baja entre el 25 y el 35% debido a un metabolismo de primer paso significativo. En cambio, el haloperidol, que experimenta menos metabolismo de primer paso, tiene una disponibilidad sistémica más alta, por lo menos cerca del 65%. Ahora, la mayoría de estos fármacos pues, son altamente lipofílicos y se unen en su mayoría a proteínas plasmáticas, entre el 92 y el 99%, lo que les permite distribuirse ampliamente en los tejidos con grandes volúmenes de distribución. Esto obviamente va a contribuir a que su acción clínica dure mucho más tiempo de lo que podría preverse a partir de su vida media en el plasma, debido a la ocupación prolongada de los receptores de la dopamina D2 en el cerebro. Con respecto al metabolismo, la mayor parte de los antipsicóticos se metabolizan por oxidación o desmetilación, procesos catalizados por las enzimas del citocromo P450 en el hígado, principalmente las isoformas CYP2D6, el CYP1A2 y el CYP3A4, ¿no? Este proceso es importante porque puede haber interacciones medicamentosas si se combinan con otros fármacos que afecten estas enzimas. En dosis clínicas normales, los antipsicóticos generalmente no interfieren con el metabolismo de otros medicamentos. Ahora mencionemos la farmacodinámica de estos antipsicóticos. Los primeros antipsicóticos derivados en este caso de la fenotiazina, siendo en este caso, por ejemplo, la clorpromazina, el fármaco prototípico, demostraron tener efectos amplios sobre el sistema nervioso central, autónomo y también el endocrino. Su eficacia se debe principalmente al bloqueo de los receptores D2, sin embargo, sus efectos adversos se deben al bloqueo de una amplia variedad de receptores, incluidos incluso los receptores adrenérgicos alfa, muscarínicos y también los histamínicos, especialmente H1 y el 5-HT2, ¿no? Ahora vamos a mencionar cuáles son entonces estos sistemas dopaminérgicos con respecto a la farmacodinámica. Entonces, 5 sistemas o vías, en este caso dopaminérgicas, son fundamentales para comprender la esquizofrenia y el mecanismo de acción de los antipsicóticos. En primer lugar, la vía mesolímbica mesocortical. Es la vía más relacionada con el comportamiento y la psicosis, proyecta desde los cuerpos celulares en el tegmento ventral hasta el sistema límbico y la neocorteza. 2. La vía nigroestriatal se proyecta desde la sustancia negra hasta el cuerpo estriado dorsal, incluyendo el caudado y también el putamen. Está involucrado, por ejemplo, en la coordinación de movimientos voluntarios. De hecho, el bloqueo de los receptores D2 en esta vía es responsable de los efectos extrapiramidales. La tercera vía es la vía tubero-infundibular, que surge en los núcleos arqueados y las neuronas periventriculares, liberando dopamina en la circulación portal hipoficiaria. Esta dopamina inhibe la secreción de la prolactina, en este caso por la hipófisis anterior. La cuarta vía va a ser la vía medular periventricular. Comprende neuronas en el núcleo motor del vago cuyas proyecciones no están bien definidas y pueden estar involucradas en el comportamiento alimentario. La quinta vía vendría a ser la vía inserto-hipotalámica. Establece básicamente conexiones desde la zona medial inserta hasta el hipotálamo y la amígdala, regulando la fase de motivación anticipatoria del comportamiento copulatorio en ratas, por ejemplo, ¿no? Ahora, ya que hemos mencionado estos síntomas dopaminérgicos, también tenemos que mencionar los receptores de dopamina y sus efectos. Entonces, actualmente se reconocen también 5 receptores de dopamina, como se menciona, clasificados en 2 familias, y vamos a tener los receptores similares a D1, que son D1 y D5, y los similares a D2, que son D2, D3 y D4, ¿no? Entonces, receptor D1.
Estos van a estar codificados por un gen del cromosoma 5. Aumenta en este caso el CAMP mediante la activación de la adenilciclasa acoplada, en este caso AGS, y se encuentra principalmente en el putamen, núcleo accumbens, tubérculo olfativo y también la corteza. Los receptores de 5 codificados en el cromosoma 4 también aumenta el CAMP y se localiza en el hipocampo y el hipotálamo. No se ha demostrado que los antipsicóticos tengan una correlación significativa con este receptor. Receptor de 2, codificado en el cromosoma 11, disminuye el CAMP a través de la inhibición de la adenilciclasa acoplada GI, inhibiendo los canales de calcio y abre los canales de potasio. Se encuentra tanto presinápticamente como postsinápticamente en el núcleo caudado, el putamen, núcleo accumbens y el tubérculo olfativo, ¿no? La mayoría de los antipsicóticos de primera generación van a bloquear de forma estereoselectiva estos receptores de 2 y su afinidad de unión está fuertemente correlacionada con la potencia clínica antipsicótica y los efectos extrapiramidales. Por otra parte, los receptores de 3, similares a los de 2, se cree que disminuye el CAMP y se localiza en la corteza frontal, la médula y también el mesencéfalo. Los receptores de 4 también disminuyen el CAMP y se concentra en la corteza. Ahora, mencionemos estos efectos psicológicos porque también se menciona, o bueno, por lo menos también sí se trata en este campo, ¿no? En primer lugar, va a mejorar los síntomas psicóticos como delirios y alucinaciones, también la sedación o la somnolencia que pueden afectar la concentración y la vigilia, ¿no? Y también algunos pueden empeorar los síntomas negativos, por ejemplo, aquí podríamos hablar de la apatía, aplanamiento afectivo y también entre otros. Entonces, todos estos efectos psicológicos son por parte de estos fármacos también. ¿Qué hay con los efectos electroencefalográficos? Bueno, aquí se menciona que existe una modificación de la actividad cerebral. Incluso puede haber una disminución de las ondas alfa y aumento de las ondas lentas. También se menciona una prolongación del intervalo QT, lo que puede aumentar el riesgo, por ejemplo, de las arritmias, ¿no? O esto en el electrocardiograma. Ahora, también hay efectos endocrinos. Por ejemplo, aumenta la prolactina, que de hecho ya la habíamos mencionado, que puede causar galactorrea, amenorrea y disfunción sexual. También alteraciones metabólicas, por ejemplo, puede aumentar el peso, hiperglucemia y resistencia a la insulina. Con respecto a los efectos cardiovasculares, tenemos la hipotensión ortostática, que obviamente puede provocar mareos y caídas al ponerse de pie, y el riesgo de arritmias cardíacas, especialmente con la prolongación del intervalo QT que ya habíamos mencionado, ¿no? Mencionemos ahora la farmacología clínica de los antipsicóticos. Entonces, algunas indicaciones psiquiátricas, como bien sabemos, pues los psiquiatras son los que van a recetar ese tipo de fármacos, ¿no? Entonces, en primer lugar, para la esquizofrenia, principal indicación en este caso son los antipsicóticos. El uso de estos fármacos ha aumentado en trastornos del estado de ánimo, como el trastorno bipolar y la depresión resistente al tratamiento. En la esquizofrenia catatónica, los antipsicóticos son útiles después de tratar la catatonia, aunque la respuesta es a menudo un poco limitada, ¿no? Ahora, también existen esos trastornos esquizoafectivos, que básicamente son trastornos que combinan características de esquizofrenia y trastornos afectivos. Los antipsicóticos tratan los aspectos psicóticos y en este caso dice que se pueden usar junto con antidepresivos, o también el litio, ¿no? Ahora, en trastorno bipolar, los antipsicóticos son efectivos en la fase maníaca y pueden combinarse con litio o ácido valproico. Algunos antipsicóticos de segunda generación son útiles para el tratamiento del mantenimiento, previniendo la manía, aunque no tanto la depresión, ¿no? Y hablando de depresión, también se trata la depresión bipolar y la unipolar. En la depresión bipolar aguda, los antipsicóticos pueden ser utilizados como en monoterapia. Varios fármacos como la quetiapina y también la lurazidona están aprobados para esta indicación. Ahora, para la depresión unipolar se usan antipsicóticos como el aripiprazol y también la quetiapina junto con algunos antidepresivos. Ahora, en trastornos del comportamiento o comportamentales, también se utilizan en pacientes, por ejemplo, aquí tenemos los pacientes con el síndrome de Tourette y el comportamiento alterado en la enfermedad de Alzheimer. Aunque los resultados no siempre son efectivos, se asocia el uso de antipsicóticos con aumento de la mortalidad en pacientes con demencia. Luego también tenemos algunos pacientes que tienen síntomas psicóticos, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, también podemos utilizar.
estos antipsicóticos, que de hecho son, se menciona aquí que los antipsicóticos convencionales pueden empeorar los síntomas de Parkinson. Entonces, por ejemplo, este fármaco que vendría a ser el pimavanserin es un nuevo antipsicótico, lo cual ha sido aprobado para tratar la psicosis en la enfermedad de Parkinson sin efectos extrapiramidales, ¿no? Y finalmente, pues los trastornos del espectro autista, el TEA, ¿no? Los antipsicóticos aquí, por ejemplo, la risperidona y también el aripiprazol, están aprobados para tratar la irritabilidad asociada con este tipo de trastorno, aunque no corrigen los síntomas fundamentales pues del trastorno, ¿no? Algunas indicaciones no psiquiátricas, porque las que mencionamos eran psiquiátricas, pues aquí se nos menciona los antieméticos. Muchos antipsicóticos de primera generación tienen un fuerte efecto antiemético debido al bloqueo de los receptores de dopamina, tanto en el centro del vómito como en el estómago. Medicamentos como la prochlorperacina se utilizan principalmente como antieméticos, ¿no? Bien, ahora algo que es muy importante es hablar acerca de la dosificación y las consideraciones clínicas en el uso de los antipsicóticos. Entonces nos menciona lo siguiente: la dosificación de los antipsicóticos van a variar significativamente entre diferentes agentes, ¿no? Debido obviamente a la amplia gama de respuestas y los márgenes terapéuticos. En general, los antipsicóticos son igualmente eficaces a dosis adecuadas, excepto en casos de clozapina y posiblemente olanzapina. Para pacientes que no responden a un medicamento, otro antipsicótico podría ser más efectivo. Aquellos que se vuelven refractarios a 2 o 3 antipsicóticos en dosis adecuadas pueden ser candidatos para el tratamiento con clozapina o dosis altas de olanzapina. Entre el 30 y el 50% de los pacientes no responden a las dosis estándar de estos antipsicóticos, ¿no? De hecho, pueden beneficiarse de otros fármacos. En estos casos, pues el riesgo de la clozapina puede ser también justificado, ¿no? Ahora, los antipsicóticos de segunda generación como la risperidona, la olanzapina, el aripiprazol y también la paliperidona, pues están disponibles en formulaciones inyectables de acción prolongada, que se toleran mejor que los inyectables tradicionales. Las preparaciones parenterales como el decanoato de la flufenacina y también el haloperidol son útiles para el inicio rápido del tratamiento o para mantener a los pacientes que no pueden o no desean tomar medicamentos orales, ¿no? Ahora, con respecto un poquito quizás a la combinación de los fármacos, porque es muy importante, es mencionar que aunque la combinación de los antipsicóticos con otros fármacos pueden complicar la evaluación de su eficacia, este enfoque se utiliza mucho, de hecho comúnmente, ¿no? Ahora, nos dice que se emplean antidepresivos como los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina en combinación con antipsicóticos para tratar la depresión asociada a la esquizofrenia. Aunque la evidencia sobre su utilidad es limitada, pues por lo menos algunos psiquiatras lo usan, ¿no? En algunos casos la terapia, por ejemplo, electroconvulsiva, en este caso, complementa un poquito el tratamiento con antipsicóticos, especialmente cuando las dosis máximas de clozapina son ineficaces. Ahora, mencionando un poquito también lo que vendría a ser los horarios de dosificación y el tratamiento de mantenimiento, podríamos decir que el tratamiento con antipsicóticos se administra frecuentemente en dosis divididas a lo largo del día, evaluando la dosis efectiva para el paciente. Una vez que se define la dosis efectiva, se puede reducir la frecuencia de administración y en algunos casos las dosis se administran una vez al día por la noche para simplificar los horarios y mejorar la adherencia, ¿no? Y bueno, obviamente tenemos que mencionar las reacciones adversas. Entonces, las reacciones adversas de estos antipsicóticos, aunque en su mayoría son extensiones de sus efectos farmacológicos conocidos, en este caso también incluye reacciones alérgicas o también algunas idiosincráticas, ¿no? Entre los efectos más comunes vamos a tener, por ejemplo, los comportamientos, algunos tipos de efectos comportamentales y también neurológicos. Por ejemplo, los efectos de comportamiento como la pseudodepresión debido a la asinesia inducida por fármacos, lo cual se pueden tratar con antimuscarínicos, ¿no? También los efectos neurológicos como el parkinsonismo, la acaticia, y también algunas distonias, que de hecho son comunes con los antipsicóticos más antiguos y responden a tratamientos con medicamentos antiparkinsonianos que ya habíamos hablado, aunque en este caso pues la levodopa no debe usarse en estos casos. Ok, uno de los síndromes que en este caso podríamos decir que son pacientes que son tratados con fármacos y bueno, en este caso desencadenan distintos tipos de trastornos,
En este caso es el síndrome neuroléptico maligno. Se menciona que esta es una reacción rara, potencialmente mortal, que ocurre en pacientes extremadamente sensibles a los efectos extrapiramidales de los antipsicóticos. El primer síntoma característico es la rigidez muscular severa. A menudo se asocia con fiebre que puede alcanzar niveles peligrosos y con sudoración afectada. ¿No? Por ejemplo, aquí también se menciona lo que podrían ser la leucocitosis por estrés y la fiebre alta pueden llevar también a un diagnóstico erróneo por la infección. Este síndrome también puede causar inestabilidad autonómica, por ejemplo, con alteraciones de la presión arterial, alteraciones de la frecuencia cardíaca y también algunos niveles elevados de la creatina quinasa, pues pueden reflejar daño muscular, ¿no? Ahora, el origen de este síndrome se cree que es un bloqueo rápido y excesivo de los receptores de dopamina posinápticos. En su forma más grave, por ejemplo, este tipo de síndrome va a constituir un síndrome extrapiramidal grave. El tratamiento temprano con medicamentos antiparkinsonianos es crucial y los relajantes musculares como el diazepam pueden ser también útiles, ¿no? También tenemos que mencionar lo que es la sobredosis. La sobredosis, en este caso envenenamiento por antipsicóticos, son raramente mortales, salvo en casos de mezoridacina y también la tioridacina, que en este caso pues se presentan síntomas. Por ejemplo, la somnolencia que puede progresar a coma, agitación intermedia y posible excitabilidad neuromuscular que pueden desencadenarse en convulsiones. También se pueden presentar pupilas mióticas, los reflejos tendinosos profundos disminuidos, hipotensión, hipotermia y en algunos casos también fiebre, ¿no? La intoxicación por mezoridacina y también la tioridacina pueden inducir arritmias ventriculares letales. El tratamiento debe por lo menos seguir un protocolo estándar del envenenamiento, en este caso ya sabemos el ABCD, y centrarse en el apoyo vital. Ahora, en cuanto al tratamiento psicosocial y la reparación cognitiva, en este caso con pacientes de esquizofrenia, pues van a requerir obviamente un apoyo integral que incluyen asistencia en las actividades diarias, ¿no? Actividades sociales, la escolaridad y también el trabajo. Esto es crucial especialmente para aquellos que van a experimentar su primer episodio y suelen negar su enfermedad y no seguir el tratamiento médico. Desafortunadamente, el financiamiento para ese tipo de tratamiento ha disminuido en los últimos años, lo que afecta obviamente la calidad y el apoyo en este caso que se brinda, ¿no? Por último, también tenemos que mencionar lo que son los beneficios y limitaciones del tratamiento farmacológico, específicamente pues con los antipsicóticos con algunos otros tipos de sustancia, ¿no? Entonces, estos han permitido obviamente el regreso a la comunidad de muchos pacientes que anteriormente dependían de las hospitalizaciones a largo plazo. Sin embargo, la esquizofrenia sigue siendo un misterio a la ciencia médica y un desafío significativo para los pacientes. Aunque los antipsicóticos proporcionan obviamente mejoras a muchos pacientes, la cura completa pues aún no se ha logrado, ¿no? Con respecto al trastorno de bipolaridad, también tenemos que decir algunas cosas. Antes se denominaba la enfermedad maníaco-depresiva. Entonces, esta es una condición psiquiátrica caracterizada por episodios de manía y depresión, aunque en el pasado se pensaba que el trastorno bipolar y la esquizofrenia eran parte de un continuo. Hoy en día se reconoce que existen diferencias fisiopatológicas, aunque comparten algunas características, ¿no? Lo que aún genera obviamente investigaciones para definir sus dimensiones y marcadores biológicos y genéticos. Y aquí es donde entra el juego el litio. El litio, el primer medicamento eficaz para tratar la fase maníaca del trastorno bipolar, sigue siendo utilizado en la actualidad tanto para la fase aguda como para prevenir episodios maníacos y depresivos recurrentes. Además del litio, existen otros estabilizadores del estado de ánimo que también son anticonvulsivos, como la carbamazepina y el ácido valproico, que se usan para tratar la manía aguda y prevenir la recurrencia. Por ejemplo, la motrigina está aprobada para prevenir algunas recaídas. Otros medicamentos como la gabapentina, la oxacarbazepina y el topiramato, aunque utilizados, no están aprobados por la FDA para el tratamiento del trastorno bipolar. En cuanto al trastorno bipolar en sí, se presenta entre 1 al 3% de la población adulta, con la mayoría de los diagnósticos ocurridos, en este caso, en la década tercera y en la cuarta, y en la tercera década y en la cuarta, en este caso pues de una persona, ¿no? Es decir, entre los 30 a los 40 años. Los síntomas en esta fase maníaca pues pueden incluir un estado de ánimo expansivo o irritable, hiperactividad, impulsividad, disminución de la necesidad
necesidad de dormir y en algunos casos síntomas psicóticos. La fase depresiva se caracteriza por depresión profunda, alteraciones en el sueño y ansiedad. Los pacientes con trastorno bipolar tienen un alto riesgo de suicidio. Los episodios maníacos y depresivos varían en frecuencia, obviamente a la intensidad. Y aunque la causa exacta es desconocida, se cree que está relacionado con la actividad de las catecolaminas. Los tratamientos que aumentan, en este caso la actividad dopaminérgica, pueden exacerbar la manía, mientras que aquellos que la reducen pueden ayudar o aliviarla, ¿no? Ahora, el trastorno bipolar tiene un componente genético importante y se ha descubierto que muchos de los genes implicados en la vulnerabilidad al trastorno bipolar también están relacionados con la esquizofrenia. Aunque algunos son exclusivos de cada trastorno, además, en este caso también se ha identificado una relación genética entre el trastorno bipolar psicótico y ciertos cromosomas y genes específicos. Entonces, hablando pues del litio, vamos a profundizar en este medicamento, ¿no? El litio, cuyo uso terapéutico se remonta por ahí del siglo XIX, se descubrió como un tratamiento eficaz para el trastorno bipolar en 1949. La farmacocinética del litio va a involucrar un pequeño catión monovalente y su acción estabilizadora del estado de ánimo no se comprende completamente, pero se sabe que el litio va a inhibir vías de transducción de señales como la señalización del inositol y la inhibición de la proteína GCK3. Estas acciones reducen la fosforilación de la beta-catenina, lo que facilita la acumulación y transferencia al núcleo celular, donde regula la expresión genética y promueve la neuroplasticidad y la neuroprotección. El ácido valproico también actúa como un estabilizador del estado de ánimo, inhibiendo indirectamente la actividad de este GCK3 y ampliando la regulación genética mediante la inhibición de las histonas de acetilasa, ¿no? Entonces, mencionemos la farmacología clínica del litio. Entonces, en primer lugar, hasta finales de la década de 1990, el carbonato de litio fue el tratamiento de elección, como estamos mencionando, para el trastorno bipolar, especialmente en la fase maníaca. Sin embargo, con la introducción de los medicamentos como el valproato, también la olanzapina, la quetiapina, la risperidona y también la ciprasidona, así como también el aripiprazol, pues menos personas o menos pacientes van a recibir el litio, que a menudo se combina con antipsicóticos o benzodiazepinas en pacientes gravemente maníacos, ¿no? La tasa de éxito para lograr la remisión de la fase maníaca puede ser muy alta, por lo menos más del 80%, aunque es menor en pacientes que requieren hospitalización, y para el tratamiento, en este caso del mantenimiento, la eficacia es del 60%, pero también varía en pacientes muy enfermos, lo que obviamente ha impulsado un mayor uso de terapias combinadas, ¿no? Después de controlar en todo caso la manía, los antipsicóticos pueden suspenderse, continuando con litio y benzodiazepinas. Ahora, la fase depresiva del trastorno bipolar puede requerir el uso de otros agentes, como antipsicóticos, por ejemplo la quetiapina o la luracidona. Los antidepresivos no siempre son útiles y pueden ser desestabilizadores, ¿no? Los antidepresivos tricíclicos están asociados con la precipitación de la manía y los ciclos de cambio del humor más rápido. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y norepinefrina también pueden inducir manía con más frecuencia que otros antidepresivos. Aunque los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina tienen menos probabilidades de inducir manía, su eficacia es limitada. En algunos casos, los inhibidores antiguos de la monoaminoxidasa son la opción de tratamiento preferido, y también nos menciona que la quetiapina, la combinación de la olanzapina y también la fluoxetina han sido aprobados para la depresión bipolar, ¿no? A diferencia de los antipsicóticos o antidepresivos que afectan el sistema nervioso central, en este caso el litio a concentraciones terapéuticas no tiene efectos de bloqueo autónomo ni activadores o sedantes, aunque pueden causar náuseas y temblores. Su uso profiláctico puede evitar tanto la manía como la depresión. Muchos expertos creen que la comercialización de estos medicamentos recientes han provocado un cambio inapropiado hacia fármacos menos eficaces que el litio para muchos pacientes, ¿no? El litio también se utiliza para otras aplicaciones, ¿no? El litio puede ser eficaz en la depresión recurrente cíclica y se ha demostrado que mejora la respuesta al tratamiento en la depresión profunda aguda cuando otros tratamientos han sido insuficientes. Se considera que las concentraciones de litio en el extremo inferior del rango recomendado para el trastorno bipolar son las más idóneas para esta aplicación.
También para el trastorno esquizoafectivo, que involucra síntomas tanto esquizofrénicos como afectivos. Se trata como con antipsicóticos solos o en combinación con litio. En casos con depresión se van a añadir obviamente antidepresivos, y se menciona que aunque el litio rara vez es eficaz en el tratamiento de la esquizofrenia, su adición a un antipsicótico puede ser beneficiosa para los pacientes resistentes al tratamiento, ¿no? Por último, mencionemos algunas interacciones farmacológicas que tiene el litio. Bueno, entonces, el litio tiene interacciones farmacológicas importantes, como una disminución del 25% en su eliminación renal cuando se usan diuréticos como las tiazidas, ¿no? Entonces, el ácido valproico, también conocido como el valproato, es un medicamento utilizado principalmente como antiepiléptico, pero se ha demostrado que tiene efectos antimaníacos, por lo que también se emplea para tratar trastornos como la manía en el trastorno bipolar. Aunque el mecanismo de acción para este efecto antimaníaco no está completamente claro, se sabe que el ácido valproico es eficaz y tiene una acción similar a la del litio durante las primeras semanas de tratamiento. Sin embargo, se destaca que el ácido valproico puede ser útil para pacientes que no responden al litio, especialmente en aquellos que están o que tienen estados mezclados o ciclo rápido de trastorno bipolar. También nos mencionan, pues, por otro lado, en este caso, la carbamazepina es otra alternativa al litio para el tratamiento de la manía aguda en el trastorno bipolar. Aunque presenta algunas complicaciones en cuanto a las interacciones farmacocinéticas y su tendencia a inducir el metabolismo de ciertos fármacos, a pesar de ello, pues se considera una opción eficaz, sobre todo en aquellos pacientes en los que el litio no es efectivo. La dosis inicial en este caso es de 200 miligramos 2 veces al día, con aumentos graduales según sea necesario. La carbamazepina se utiliza principalmente como estabilizador del estado de ánimo, y en algunos casos se combina con litio o valproato en pacientes refractarios al tratamiento. Finalmente, se menciona que existen otros medicamentos, pues, que actualmente se están investigando para tratar el trastorno bipolar, como la lamotrigina, que se usa principalmente para el mantenimiento, y otros agentes como el riluzol, que de hecho se considera como un neuroprotector, y también la ketamina, aunque su uso, pues obviamente en la depresión bipolar aún está siendo explorado, obviamente por lo que sabemos, ¿no?, de la ketamina. Y de esta manera hemos terminado con el capítulo 29 con respecto, en este caso, a los antipsicóticos y el litio. Nos vemos en el capítulo 30, donde vamos a hablar de los antidepresivos. Si te gustó este resumen, dale like y suscríbete.